No, no hay nadie en triaje, pues tengo que estar yo. No, mejor allá, yo voy viendo acá, No, no sé. porque no se nota ahí. ¿Qué no se nota? No, no vas a tener dificultad. Bueno, me muero de calor. Bueno, ya. Ya, Pero como no hay personal, pues ¿qué voy a hacer? bueno, está. Aguante mi laptop. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 horas. 2 horas un poquito. Ya, ¿me escuchan? Yo voy a empezar. Bueno, estoy en el tópico de triaje diferenciado porque no hay más personal. Y encima está lloviendo. Bueno, vamos a empezar, ¿ya? Si tienen alguna consulta, me, me la hacen por el chat que está abajo.
Bueno, muy bien. Ya. Sí ven la pantalla y me escuchan, ¿no? Está lloviendo. Ya, bueno, voy a comenzar. Ya, de todas maneras, igual para la gente que no, las personas que no hayan asistido, estoy grabando la charla de tal manera que lo puedan ver después. Eh, Eso siempre. Ay, no, internet. Compárteme. La que dice que no quiere ¿Qué te comparto medio? Ya, conmigo también. Ya, un rato, sí, un rato. ¿Ya aparece? Sí, me ve. Está bien. No puedo ver Netflix ya. Sí, recién aparece. Eduardo le deja su móvil en presencia. Ay, verdad. ¿Le llamo para que traiga? No, ya no, ya está ahí. Este es mío, el de abajo es mío. También en su móvil, porque abajo te llega. O se lo lleva. ya, bueno, voy a comenzar. Parece que se escuchan, ¿no? No. Bueno, yo he hecho esta exposición, principalmente orientada a que, como ustedes saben, hay bastantes documentos normativos sobre el COVID-19. Entonces, como no todos tenemos tiempo para leer todos, bueno, aunque ahora el tiempo un poco sobra, creo que lo ideal sería de que homogeneicemos conceptos en base a la normativa vigente. Pues la normativa está y tenemos que seguirla, pues, ¿no? Y está basada también en evidencia científica y no hay razón por la cual tendríamos que cuestionarla, ¿no? Además sabemos que el avance científico está pues al día, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, se acaba de actualizar esta misma normativa, agregando, por ejemplo, el uso de corticoides en ciertos pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a basarme en varias normativas, pero todas se rigen básicamente en la normativa de acá, que es la Resolución Ministerial 193. La Resolución Ministerial 193, que es de inicios de marzo, es la última resolución, el último documento que habla sobre prevención y diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19. Este documento, que es el más completo, que son aproximadamente unas 50 páginas, entre anexos y entre anexos y y otros documentos agregados. También estoy agregando los documentos que se han publicado el día de hoy día, que son bastante pequeños y por eso los he agregado. Bueno, entonces el documento principal en el que me estoy basando básicamente son estos dos. En la Resolución Ministerial 193, que fue publicada el 14 de abril y que la modificaron por la Resolución 209, que fue publicada el 19 de abril. 5 días después quitaron la profilaxis de COVID-19. Y también voy a usar la última alerta epidemiológica, que es la alerta epidemiológica número 15, que se fue publicada el día 13 de abril. También estoy agregando este instructivo para la aplicación de pruebas rápidas. De ahí publicaré algún video para cómo es que se hace la prueba rápida para las personas que cuenten con este insumo. Cámara voy a prender. Eh, y también estoy agregando, por ejemplo, los lineamientos para primer nivel de atención. Como saben, nosotros, bueno, que trabajamos en primer nivel, el contacto con COVID es
casi muy poco, pues no nos refieren los pacientes como se ocurre en los hospitales, pues, ¿no? Entonces, hay ciertas directivas o lineamientos en primer nivel de atención que hay que seguir, ¿no? Que son muy diferentes a trabajar en segundo y tercer nivel de atención, donde los pacientes ya vienen incluso diagnosticados y solo vienen para tratamiento o por algún riesgo. Entonces, en ese sentido, Pues, ¿qué? Pues. Ay, qué cosas. ya, entonces, en ese sentido, estoy incorporando este documento técnico. También estoy incorporando el documento del equipo de respuesta rápida. Ya saben que todo establecimiento de primer nivel debe tener que conformado un equipo de respuesta rápida, pues este va a ser el reconocimiento y actuar frente al primer, bueno, el caso que es sospechoso que haya sido confirmado, ya sea por prueba rápida o por otra prueba, y tiene que ser conformado al menos en primer nivel, ¿no? Y acá está la directiva y voy a mencionar algunos acápices de eso, ¿no? El otro es de salud mental, que no lo menciono porque es importante, sobre todo en las familias que no pueden ir se han quedado en alguna parte periférica, no pueden regresar con sus familias, etcétera, ¿no? El otro documento es el documento que salió como parte de la estrategia de eh, planificación familiar y atención de gestantes, que es importante que también lo revisen, y el de manejo de cadáveres. Esta directiva sanitaria salió el 13 de abril, pero ha sido modificada 2 veces. Y también vamos a hablar de eso al último, sobre todo en primer nivel, cómo es el manejo de cadáveres. Si es que este cadáver ha sido confirmado ha sido ya confirmado antes que tenía COVID-19. Como saben, la evolución de la enfermedad puede ser tórpida y de un caso leve puede ser severo, a pesar de que si nosotros no le hacemos seguimiento clínico al paciente, puede deteriorarse rápidamente y puede llegar a fallecer, ¿no? Lo importante es cómo hacer el manejo de los cadáveres, ¿no? Y lo último, el día de hoy ha salido un documento que es la resolución ministerial número 239, que son los lineamientos para la vigilancia en personal de salud, sobre todo con personas que trabajan con riesgo de COVID, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a empezar. Bueno, el documento 193, que es el principal en el que me estoy basando, y bueno, ya he agregado otras cosas relacionadas. La finalidad que tiene este documento es reducir el impacto sanitario, social y económico del COVID-19. Como saben, una epidemia afecta mucho la economía y al aspecto social de un país, ¿no? Entonces, por eso es importante la aplicación de ese documento, ¿no? El objetivo general, como el mismo título lo dice, es prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes COVID-19, ¿no? Pero va a ser orientado, claro, a primer nivel en este caso, ¿no? El objetivo específico es la atención y seguimiento, es establecer las medidas de prevención y control en las instituciones prestadoras de servicios de salud y control en la comunidad. Bueno, el ámbito, como saben, este documento, y por ejemplo, hoy día que estaba escuchando la, la ponencia del presidente de la República, como saben, este documento se aplica en todas las entidades que presten servicio de salud, a todas las IPRES, ¿no? Tanto públicas, incluso como privadas. Entonces, todos tienen que basarse en este documento. Si van a crear alguna guía nueva, por ejemplo, algún hospital, tienen que basarse en este documento, pues está aprobado mediante una resolución ministerial, ¿no? Muy bien. Y claro, que se viene actualizando, ¿no? Por ejemplo, hoy día hubo una actualización nueva del documento de manejo en hospitalario en los pacientes, casos moderados, severos de COVID-19, ¿no? Bueno, muy bien. Como saben, el COVID-19 es un evento sujeto a vigilancia epidemiológica, ¿no? Y como saben, en todo el Perú es obligatorio su notificación. Entonces, para esta razón vamos a hablar hoy día del SICOVID. El SICOVID-19 es un sistema. El SICOVID-19 es un sistema. Bueno, el SICOVID-19 es un sistema integrado justamente para que toda la información que nosotros notificamos como epidemiología, como saben, antes en el documento técnico de vigilancia epidemiológica se utilizaba una ficha en físico eh, y esta tenía que ser llenada, luego pasar a estadística para que pueda ser digitada y eso no agilizaba la notificación epidemiológica. Entonces, lo mejor que podría hacer es notificar de manera usando el SICOVID. Ahora, el SICOVID no todos tenemos usuario, ¿no? Eh, en todo caso, podríamos usar mi usuario, que es mi DNI y la clave es lo mismo, para poder rellenar las fichas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Que no es muy complicado, y si tienen internet y conexión es lo más útil. En caso de no tener internet o medio digital para poder ingresar, se tiene que utilizar pues la ficha en físico, pues, ¿no?
Muy bien. Entonces vamos a hablar un poco del agente causal. Antes, como me imagino, algunos tienen varias dudas sobre el virus, ¿no? Bueno, el coronavirus, el coronavirus es un tipo de virus RNA, que significa que dentro de su material genético tiene un ácido nucleico llamado RNA, ¿no? Un virus en general tiene dos componentes, ¿no? Adentro del virus encontramos el material genético, que en este caso es RNA, también puede haber DNA, pero en este caso es RNA, y este virus está envuelto mediante una envoltura proteica llamado cápside, ¿no? Este coronavirus tiene una cápside helicoidal, ¿no? Y está dentro, y este virus está envuelto mediante una membrana lipídica, así como si fuera una célula. Entonces, este virus, como pueden ver acá, es un RNA virus, es un virus monocatenario, porque solo tiene una cadena de ácido ribonucleico y además está envuelto, ¿no? Las otras estructuras que podemos ver acá son las proteínas pico, que digamos, incrustadas en la membrana, y las proteínas matriz, ¿no? Estas proteínas pico son muy importantes porque permiten al virus anclarse a la célula humana mediante un receptor que es el receptor EK2, que tiene relación con la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Y las otras proteínas que tenemos son las proteínas transmembranas, ¿no? Que mantienen estable la membrana o la envoltura de este virus, ¿no? Estos virus, evolutivamente conocidos, son zoonóticos. Son zoonóticos. ¿Qué significa? Que incluso enferman a algunos animales, ¿no? Está escrito que en la evolución, en el desarrollo filogenético de todos los coronavirus, eh, tiene un origen en el murciélago, ¿no? Bueno, muy bien. En realidad, en general, todos los coronavirus que tienen afección a humanos, los HCOV, hay cuatro subgrupos, ¿no? El alfa, beta, el gamma y el delta, ¿no? Los alfa son bien conocidos porque producen infecciones respiratorias agudas leves, como resfriado común. La causa más frecuente del resfrío común, la rinofaringitis aguda, en realidad es rinovirus, ¿no? Pero el coronavirus también produce rinofaringitis aguda, ¿no? Y el subgrupo alfa es el que lo produce. O sea, por esa razón es muy importante saber que el coronavirus no es un virus nuevo. Es un virus que ya conocemos, que ya ha estado anteriormente en contacto con nosotros. Pero el SARS-CoV-2, que es el virus que estamos hablando ahorita, que es un beta coronavirus, los beta coronavirus son los subgrupos de coronavirus humano que son los más graves, ¿no? Dentro de ellos está el MERS, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, que es el virus actualmente, ¿no? Este virus, bueno, por si acaso le había dejado el mapa filogenético porque pues, está sujeto a que la gente hable erróneamente pensando que el virus tiene un origen en un laboratorio, ¿no? Pero en los estudios filogenéticos publicados hasta ahora no demuestran eso. El virus mide aproximadamente de 0.06 a 14 micras, o que vendría a ser 60 o a 140 nanómetros. Pero como estas partículas virales o viriones andan dentro de gotículas o de gotas pequeñas, de las cuales vamos a hablar más adelante, es por esa razón que son virus técnicamente pesados, comparados con otros virus que son más pequeños y pueden ser incluso filtrados por los respiradores tipo N95, ¿no? Muy bien. Bueno, el virus, como les dije, el virus se llama SARS-CoV-2. El virus no se llama COVID-19. La enfermedad que produce se llama COVID-19, ¿no? Antes al virus le llamaban el nCoV, ¿no? Pero el virus se llama SARS-CoV-2, ¿ya? El modo de transmisión hasta ahora demostrado, y está en la guía, es el gotas respiratorias y el IFOMICS. Porque como vamos a hablar más adelante, el virus permanece activo en la superficie hasta incluso más de 2 días incluso, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante la desinfección de las superficies, pues el virus puede mantenerse activo ahí. Ahora, ¿por qué digo activo y no digo vivo? Porque pues los virus no están vivos. Como ustedes han podido ver, los virus ni siquiera tienen un componente celular desarrollado, como si lo tienen las bacterias y los hongos, ¿no? Que son organismos unicelulares, ¿no? Estos virus no están vivos, por eso está mal decir que el virus va a morir o incluso se le deba dar algún fármaco para matar al virus. Eso no está bien, no está
no es válido decir eso, ¿ya? Ahora hay otro modo de transmisión en la literatura, como por ejemplo la vía digestiva. Pues el coronavirus también, los alfa coronavirus también producen diarrea en algunos serotipos, pero principalmente son las gotas respiratorias y los fomites, ¿no? El periodo de incubación eh, es en promedio de 5 a 6 días, pero se utiliza como definición operacional el rango de 1 a 14 días. Por esa razón, el aislamiento domiciliario, mientras el paciente sea asintomático, se utiliza 14 días. Ahora, ¿qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación se define como es el periodo comprendido entre el ingreso del agente al individuo y hasta el periodo que hasta el momento que la persona haga manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir? El periodo de incubación es el periodo asintomático de la enfermedad. Ahora, ¿qué es el periodo de transmisibilidad? ¿Qué es lo que preguntan cada rato, ¿no? Mientras haya ingresado el agente, no necesariamente está siendo transmitido a las personas que están en contacto, ¿no? Ahora hemos escuchado el famoso R0, que está entre 2 y 3, que significa que una persona infectada puede transmitir entre 2 a 3 personas aproximadamente, en promedio, y que esa persona, ¿cuándo va a empezar a transmitir? Ese es el periodo de transmisibilidad. El periodo anterior a la transmisibilidad se llama el periodo de latencia, que es el periodo que nosotros, mientras haya ingresado el microorganismo, hasta que nosotros empecemos a transmitirlo, es el periodo de latencia. Entonces, el periodo de transmisibilidad es cuánto tiempo está transmitiendo, ¿no? Que es antes de la presentación de síntomas entre 2 a 4 días, pero puede extenderse hasta 14 días. Por esa razón, a los casos leves se le aísla aislamiento domiciliario por 14 días, pues pueden transmitir y contagiar a personas con factores de riesgo y esto puede tener un desenlace triste, ¿no? Ahora, como este virus es un nuevo virus, entonces nosotros no tenemos inmunidad previa, pues, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la prueba rápida que utiliza serología y se busca anticuerpos. Entonces no hay inmunidad previa porque no hemos tenido exposición previa, ¿no? Es un organismo nuevo que está siendo expuesto a nuestro organismo y nosotros no hemos tenido inmunidad previa para ellos, entonces no tenemos anticuerpos para esto. Por esa razón, incluso los pacientes que tienen inmunoglobulina G positiva se está considerando como si fuera un caso ya eh, confirmado ya, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que el virus cómo es que el virus afecta al organismo, ¿no? Entonces, en general, todos los virus, como ustedes saben, no se reproducen, pues. Incluso los organismos unicelulares que tienen reproducción asexual se pueden reproducir solos, mismos ellos, sin necesidad de nada más. Pero en cambio, los virus, para poder replicarse, que es el término adecuado, pues necesitan un huésped, ¿no? Es como si fueran un parásito y necesitan de otro organismo, en este caso el humano, para poder replicarse, ¿no? Entonces, el virus cuando llega a una célula, en este caso una célula puede ser respiratoria, por la principal mecanismo de transmisión, ingresa y utiliza la glucoproteína Spike, la S, que mencioné al inicio, que es la que le da forma de corona al virus y por eso se llama coronavirus. Se une al receptor EK2, que es un receptor que está asociado incluso a la enzima convertidora de angiotensina, que incluso está relacionada a los fármacos que utilizamos en pacientes hipertensos, ¿no? Por ejemplo, el captopril, enalapril, losartán, etcétera, son fármacos que utilizan esa enzima y por eso se ha asociado incluso que el uso de estos fármacos incluso puede estar, si pueden apagar su micrófono, por favor, porque, ya. Entonces, incluso se ha asociado que el uso de fármacos como captopril o enalapril o losartán, que intervienen en esa enzima para disminuir la presión arterial, están asociados a que haya un aumento de expresión de estos receptores y puedan incluso empeorar la infección, ¿no? Entonces, como saben, el virus, una vez que ha hecho el- ha unido su glicoproteína al receptor,
va a ingresar, ¿no? Y cuando ingresa a la célula funciona su membrana y su material genético ingresa al citoplasma de la célula. Y este material genético, que es un RNA de cadena simple, usa los organelas incluso de la célula huésped para poder hacer sus propias proteínas y luego poder replicarse, ¿no? Acá vemos cómo usa el ribosoma de la célula del humano, que es un tipo de organela, bueno, organoide intracelular, ya que no tiene membrana, para poder hacer sus proteínas. Y estas proteínas van a hacer que junto con la maquinaria de ensamblaje que tiene la célula, pueda formar un nuevo virus. Y de esa manera el virus se replica. Ahora acá parece bien simple porque se ve una sola partícula viral, ¿no? Pero en realidad utilizan una célula y replican bastantes virus. Por eso de un virus salen hasta millones de virus al momento que se replica. Entonces cuando se replica, la célula al virus utilizar la membrana de la célula y salir, entonces en algún momento va a romper la célula. Eso se llama lisis celular y va a producir a la larga el daño de algún órgano que haya hospedado este virus, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, como ustedes ven acá, el virus, como está en constante replicación y en constante uso de su material genético, el virus siempre está expuesto a que su genoma puede ser alterado. Por eso creo que está de más decir que saber que los virus mutan constantemente, pues se están replicando y utilizando su material genético constantemente, ¿no? No es como los seres multicelulares como nosotros, que como nosotros solo usamos el material genético para cuando necesitamos, hacemos mitosis o para regenerar algún órgano, entonces no ocurren mutaciones tan frecuentes como sí ocurren en los virus. El virus está siempre mutando constantemente. Ya, muy bien. Bueno, de la supervivencia del virus en la superficie, bueno, esto yo he sacado de un artículo de una revista de Inglaterra. Como deben saber, el virus permanece en la superficie. El virus permanece en la superficie hasta en el plástico hasta máximo 5 días. Por eso es importante que ustedes hagan desinfección de las superficies constantemente. Y eso vamos a hablar de prevención al último. En estas superficies como los guantes o como las mesas que tenemos, pueden durar hasta 8 horas. Y el virus se inactiva y se cristaliza luego de ese tiempo. Pero se puede mantener mayor tiempo en otras superficies. Por eso es muy importante que realicen la desinfección. Y como ustedes como han visto, la membrana del virus, la envoltura es lipídica. Por eso si se utiliza algún jabón o alguna solución alcohólica, este virus es desnaturalizado, ¿no? Bueno, muy bien. Para hablar sobre la transmisión de virus, como saben, es por gotitas respiratorias, ¿no? Una persona normal cuando habla normal, en la exhalación de hablar o de pronunciar letras, incluso de salivar, por eso es importante que las personas utilicen la mascarilla quirúrgica que impide que estos exhalen, llega más o menos hasta 1,5 metros, ¿no? Aproximadamente. Pero cuando uno tose, las partículas que son de menos de 10 micras, y como saben, el virus mide un poquito menos, pero cuando está el particulado, llega a esa cantidad de 10 micras, ¿no? En cambio, un estornudo que tiene mayor velocidad, las partículas pueden ser un poco, bueno, relativamente más grandes, ¿no? Pero pueden llegar por la potencia, por la velocidad que tienen, hasta 6 metros. Por eso es muy importante que, al menos que las personas que estén caminando en la calle deben utilizar una mascarilla quirúrgica. Pues la mascarilla quirúrgica, esa de 3 pliegues, impide más bien que estos aerosoles y la persona que habla no contaminen a las demás personas, ¿ya? Por favor, silencie su micrófono. Se los agradecería bastante. Ya. Y bueno, en el caso cuando una persona es expuesta, estas partículas virales van a ingresar por el tracto respiratorio superior y bueno, hasta cierto tracto respiratorio, hasta cierta... Ya. Muy bien. Y hasta cierta altura del tracto respiratorio inferior van a ingresar las partículas, depende del tamaño, ¿no?
Entonces, como yo les dije, las partículas que son más grandes de 10 micras se van a estancar en el tracto respiratorio superior y hasta pueden producir enfermedad ahí, ¿no? Pero pueden ser bloqueadas por una mascarilla quirúrgica, pues el poro o la porosidad del material que vamos a hablar más adelante podrían impedir eso, ¿no? Pero las partículas más pequeñas, las que están más pequeñas de 10 micras, las aerosolizadas, pueden llegar incluso a la vía respiratoria inferior. Por esa razón tienen que ser bloqueadas eficientemente solo por un tipo de filtro que puede ser el N95 o superior, ¿no? Como es el que nos dan en nuestros establecimientos, ¿no? Bueno, muy bien. Esto creo que es importante revisarlo. ¿Cuál es la diferencia entre un respirador y una mascarilla? Porque a todo le dicen mascarilla y eso pues, está incorrecto. No todo es respirador ni mascarilla. Buenas tardes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mascarilla y un respirador? Un respirador, pero una mascarilla es solo para protección de las personas al exterior. Mira, como está acá en el cuadrito del NIOSH, de la CDC de Atlanta, la mascarilla quirúrgica, bueno, aprobada por la FDA, el propuesto solo está diseñado para personas sanas, pero para personas que ya están contagiadas para que no puedan seguir contagiando, pues sus aerosoles o las partículas que emiten van a ser bloqueadas por la mascarilla quirúrgica, más no a las personas sanas, pues a las personas sanas no les va a impedir su protección. En cambio, los respiradores están diseñados para proteger a la persona del exterior y también a protegerlos de contagiar a los demás, ¿no? O sea, tiene la doble función. Ahora, esto de la mascarilla de tela con la mascarilla quirúrgica, pues es muy diferente. La mascarilla de tela en realidad no sirve, pues, ¿no? Y ahora vamos a hablar de eso, y tengo un artículo de eso. La mascarilla quirúrgica es una mascarilla que tiene 3 capas, ¿no? Tiene una capa textil no tejido, que es la capa usualmente celeste, aunque depende del fabricante. Tiene una capa de fibra, que es la más importante, y es la que filtra aerosoles. Por tal razón, esta capa de fibra usualmente no la colocan en una mascarilla casera. Silencia su micrófono. Ya. Y la otra capa de textil es textil no tejido, ¿no? De tal manera que esta mascarilla impide la salida de partículas y por esa razón impide el contagio. Ya. Muy bien. No sé la diferencia entre una mascarilla y un respirador. Yo mira. Mira que taparlo, pues. Es para el Un favor, desactiven su micrófono al ingresar, por favor, porque de por sí ya es difícil comunicarme con ustedes y el micrófono lo dificulta. Así que esa persona que dice Claudia, si no lo retira su micrófono, lo voy a retirar del chat. Ya no toma, está muy licenciada. Recordando los tiempos, aquellos tiempos. ¿Qué pasa? Eso fueron. Ya, muy bien. Entonces, lo que le decía, mira, este es de un artículo americano, donde se puede ver la eficiencia de los materiales domésticos contra partículas, ¿no? Porque como ven acá, la gente está fabricando sus mascarillas, pues eso de ahí, para serles sinceros, no les protege mucho. Pues no, ninguna tela, a diferencia de la mascarilla quirúrgica o de la bolsa de una aspiradora, puede filtrar tal cantidad de partículas desde el origen de la misma persona que puede estar enferma, ¿no? En cambio, otras telas siguen hablando. En cambio, otras telas, bueno, hablando de los respiradores en general, los respiradores son, en realidad, no es algo que solo utilizamos el personal de salud, el respirador lo utilizan multitud de otros trabajadores, sobre todo trabajadores que actúan con
elementos nocivos para su vía respiratoria, ¿no? El respirador básicamente es para proteger la vía respiratoria, ¿no? A veces está asociado en este caso, por ejemplo, a una careta para proteger también la vía, los ojos, ¿no? Pero estos respiradores, este equipo de protección respiratoria, hay de dos tipos, ¿no? Los que suministran aire, que simplemente aíslan al usuario y le dan aire que tienen de un tanque o de una fuente externa, ¿no? Pero los que usamos nosotros son purificadores de aire. Nosotros respiramos igual el aire externo, pero ese respirador nos permite ese respirador eh, nos permite filtrar el aire del exterior, pues, ¿no? Los respiradores más conocidos son estos desechables que nosotros tenemos, pues tienen un tiempo de vida útil hasta de 3 días. En cambio, hay otros que no son desechables y un poco más complejos, ¿no? Eh, Estos respiradores están normados mediante una normativa de calidad que viene de Estados Unidos, bueno, de los principales productores que son la marca 3M, que es una marca americana, de una organización llamada NIOSH, ¿no? Si habrán visto, la mayor parte de sus respiradores siempre dicen NIOSH, ¿no? Esa etiqueta o esa marca es para certificar de que el código que le han colocado, que es un código para clasificar el respirador en base al porcentaje de partículas que puede filtrar, sea útil, pues, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la certificación de los respiradores, pues algunos piensan que uno es mejor que otro es peor, y eso depende de qué uso se vaya a utilizar, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan un respirador en sus manos, lo que tienen que ver primero es el nombre del fabricante, pues ahorita hay marcas chinas que algunas tienen, no pasan por, no pasan por, este, por verificación de calidad. Bueno, el modelo, que en este caso es el 8511, que tiene un filtro, y las letras NIOSH que es de la certificación, ¿no? Y la clasificación y eficiencia en el código alfanumérico que voy a mencionar más adelante, ¿no? Algunos modelos le agregan el código de R o NR si son reutilizables o no reutilizables, ¿no? Algunos respiradores son definitivamente no reutilizables porque después del uso se estropean, ¿no? En el caso de los respiradores N95 que estamos teniendo de 3M, que es el modelo que voy a mencionar más adelante, se pueden reutilizar hasta luego de 3 días. Hasta máximo 4 días, dice la marca 3M. Pero tienen que tener los cuidados adecuados, ¿no? Lo que yo he visto que el respirador acá lo utilizan y se lo colocan en el cuello, se lo colocan en el codo, como si, o lo doblan, y al doblar lo que hacen es romper la fibra del filtro y luego ya no sirve, es como si no utilizaran, mejor no lo utilicen, pues, ¿no? Entonces, este es el gráfico que pone 3M para que ustedes puedan verificar, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la clasificación que hacen de los respiradores según NIOSH, ¿no? NIOSH es una organización estadounidense que es el Instituto Nacional para Salud y Seguridad Ocupacional, ¿no? Esto lo creó la CDC de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ¿ya? Para poder clasificar al tipo de filtro, ¿no? Entonces, habrán visto que su respirador dice N95, ¿no? Y este N95, ¿qué significa, no? N95 significa que la eficiencia del filtro es el 95% de partículas, o sea que el 95% son filtradas y el 5% nomás ingresarían. A medida que esto aumenta, y de 99 a 99.97, que le llaman el 100, aumenta la eficiencia del filtro, ¿no? Ahora, la letra que va adelante, que puede ser N, R o P según NIOSH, depende si la mascarilla es resistente a la degradación por el filtro que tiene, ¿no? Por ejemplo, la que utilizamos es no resistente a aceites. Por esa razón, si se moja o nosotros sudamos mucho, incluso por esa razón, se debe utilizar la mascarilla, el respirador con la cara limpia previamente, porque si no se deteriora el material del filtro. Hay algunos que son resistentes a aceites, acá debería ser resistente nomás, que se utiliza el término R, habrán visto estas grises que se utiliza, por ejemplo, en los laboratorios, y hay los que son muy resistentes al aceite, ¿no? Que en este caso son unos rosados, ¿no? Que son filtros, por ejemplo, que se colocan en respiradores ya más complejos, ¿no? Entonces, pero habrán escuchado que también hay los famosos FPP, ¿no? Esa es una clasificación del Comité Europeo de Normalización, que es un comité de calidad de Europa, de la Unión Europea. FPP en español significa pieza facial filtrante.
Entonces, hay tres categorías, el FPP1, FPP2 y FP3. Estas categorías en base a la eficiencia del filtro. Entonces, 80% es para el FPP1 y 94% para el FPP2, más o menos parecido al N95, y el FPP3 con 99%. Entonces, hay los equivalentes, ¿no? Depende de quién lo clasifique, y depende de dónde lo hayas adquirido, y depende de la marca, ¿no? Por ejemplo, 3M cuando manda sus respiradores a Europa, los cataloga de otra manera, pues, no, pues solo en América se utiliza el NIOSH, ¿no? Entonces, un N95 equivale a un FPP2, ¿no? Como hemos dicho acá, ¿no? Y un N99 equivale a un FPP3, ¿no? Entonces, hay respiradores equivalentes entre las clasificaciones, ¿no? Muy bien, este, por ejemplo, el respirador que yo utilizo en mi práctica, acá en el centro de salud. Como ven acá, es marca de la 3M, es el modelo en 1860 y tiene un color particular turquesa. Acá tiene el sello NIOSH de la certificación americana y acá está el N95, ¿no? Ya saben que N significa que no resiste a los aceites, por esa razón que debe mantenerse en un ambiente seco. Lo ideal sería que lo guarden en un tupper o en un envase hermético, ¿no? Y 95 significa que filtra el 95%, ¿no? En base a lo que hemos visto de cómo las partículas ingresan al organismo, entonces esta mascarilla sería bastante útil, pues, ¿no? Para poder filtrar el ingreso de partículas virales, ¿no? Pero que van asociadas a la humedad y todo lo que nosotros cuando hablamos o tosemos, o incluso estornudamos. Entonces, muy bien. Entonces, acá, en este estudio, en este gráfico, van a ver que cuando nosotros utilizamos nosotros nos protegemos de otras personas usando el respirador, las partículas, por ejemplo, de un N95, entran 1% de partículas, ¿no? En una mascarilla, la mascarilla, aunque no crean, sí protege del exterior, tampoco es que no proteja de nada, más o menos un 25%. Y de estas otras, que están hechas en casa, de telas, que depende también la tela que se esté haciendo, filtran solo un 66% aproximadamente. El 33% no, no es filtrado, ¿no? En cambio, cuando me protegen a los demás, entonces las partículas que yo emito, en el caso de una N95, es muy poco, pero en cambio las mascarillas y lo demás protegen más, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y lo ideal es que, como saben, el uso de mascarillas quirúrgicas para la población, pues estos de acá, disminuye el contagio, ¿no? Pero para la protección del personal de salud, y es lo que vamos a ver en la normativa, se debe utilizar únicamente los respiradores en el personal de salud, ¿ya? Sobre todo porque estos escasean y es necesario para proteger al personal y pueda seguir trabajando y que no enferme, ¿no? Bueno, muy bien. En base a la transmisibilidad del coronavirus, como ustedes saben, esto se maneja mediante un parámetro estadístico que se llama el famoso R sub 0, ¿no? Que es el número reproductivo básico. El R sub 0 es la cantidad de personas que puede contagiar un único individuo que está contagiado cuando ya está en el periodo de transmisibilidad. Entonces, por ejemplo, el de la influenza oscila de 1 a 4, ¿no? El de la sarampión de 2 a 18 y el del coronavirus oscila entre 1.4 a 2.5. O sea, en realidad entre 2 y 3, ¿no? O sea, una persona con coronavirus podría contagiar hasta 3 personas incluso, ¿no? Por eso es muy importante poder controlar este tipo de R0. Ahora, el R0, ¿de qué depende, no? Depende primero de cuánto dura la infecciosidad del virus, pues, ¿no? Y para eso hay que ver cuánto está activo el virus en las superficies, y por eso es importante la desinfección de superficies, ¿no? La otra es el tiempo de contacto, la tasa de contactos, o sea, cuántas personas que están ya infectadas por el virus estoy yo expuesto, y que estén en periodo de transmisibilidad, claro está, ¿no? La otra es la probabilidad de transmisión, y eso depende de la norma social, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, como pueden ver, usualmente este número reproductivo básico, lo ideal sería mantenerlo menos de 1, de tal manera que la transmisibilidad sea pequeña, ¿no? De un caso se va formando una segunda generación de casos, y así más adelante, hasta que hemos llegado, por ejemplo, a la cuarta generación de casos donde hay transmisión comunitaria. Por esa razón, la resolución 193 básicamente se basa en resolución comunitaria. La anterior, que era la 139, se basaba en transmisión local, pero no comunitaria. Ahora, pues en la comunidad ese mismo se está transmitiendo el virus, pues,
¿no? Entonces, ¿cómo manejamos estas variables que les dije, no? Uno es el distanciamiento social, ¿no? Que se ha hecho cierre, restricción de reuniones, el distanciamiento de las personas de 1 a 2 metros, el protección del personal, el uso del equipo de protección personal que vamos a ver más adelante, el higiene respiratoria y el lavado de manos. Y el aislamiento domiciliario tanto de los casos sospechosos y de los contactos que están en cuarentena. De esa manera disminuimos el R0. Ese R0, que es de 1.4 a 2.5, puede llegar a ser menor a 1, y de esa manera esa tasa de contagiados se va disminuyendo y la curva epidémica va menguando y disminuyendo su pendiente. Entonces, muy bien, como saben, el COVID en realidad en general, los casos leves y moderados son 80%, o sea, el COVID-19 producido por el SARS-CoV-2 en general no es tan letal como otras enfermedades, ¿no? O como otras infecciones virales. Produce casos leves moderados en el 80% y en el 6.1% produce cuadros críticos que probablemente necesiten ingresar a una unidad de cuidados intensivos y necesidad de ventilación mecánica, ¿no? Los grupos de riesgo que vamos a hablar, los factores de riesgo, que son los que pueden tener una letalidad alta, ¿no? La letalidad en general del virus es menos del 2% en un adulto. En un niño incluso puede llegar hasta 0.1%, o sea, bastante bajo. Pero en las personas mayores de 60 años y con alguna comorbilidad que vamos a mencionar más adelante, puede ser muy letal. Por eso es muy importante que estas personas que son de riesgo sean monitorizadas, ¿no? En primer nivel. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que vamos a hablar de la directiva, ¿no? El espacio de transmisión básicamente es de humano a humano y se está produciendo en gran medida en los domicilios y los establecimientos de salud, sobre todo en lugares donde hay mucha aglomeración. Entonces, por esa razón, incluso el MINSA había decretado que se suspende la actividad de consulta externa, pues esta aglomera a las personas dentro de un establecimiento de salud e incentiva que las personas se puedan contagiar. Por esa razón, es una razón de salud pública para poder, y además que los recursos humanos deben ser destinados para otros labores que son de mayor prioridad actualmente, ¿no? Muy bien, esto se ve un poco feo que es mucho texto. Esto es sacado de la alerta epidemiológica número 15, que es la última definición de caso sospechoso, confirmado y descartado en el COVID-19. Como saben, un caso sospechoso es una persona con infección respiratoria aguda que presente 2 o más de los siguientes síntomas, que puede ser cualquiera de estos 5, ¿no? Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, que es rinorrea o secreción nasal, y fiebre, ¿no? Y agregado a esto, tienen que agregarle algo, porque cualquier persona con infección respiratoria aguda no solo, no solo va a ser un caso sospechoso. Muy bien. Entonces, ¿qué más tiene que agregarle para que sea un caso sospechoso? Entonces, tiene que ser un contacto con un caso ya confirmado, dentro de los 14 días previo al inicio de síntomas. O sea, si el paciente hace síntomas dentro de esos 14 días que ha estado en contacto, que es el tiempo de incubación, entonces ya es un caso sospechoso, y como vamos a ver en el algoritmo, tiene que ser tamizado, bueno, tiene que ser evaluado con una prueba rápida, serológica. Lo otro es que esté en una residencia o historial de viaje dentro de los 14 días previos al inicio de síntomas, ¿no? Ciudades de Perú que tienen transmisión comunitaria. Actualmente, por ejemplo, de Lima, casi la mayor parte de distritos ya tienen transmisión comunitaria, por no decir todos, ¿no? Entonces, cualquier persona que venga de Lima, dentro de los 14 días que ha estado ahí y desarrolla síntomas, hay que descartarle COVID-19, ¿ya? Porque ya es un caso sospechoso. Ahora, si ha salido fuera del país, que ahorita es difícil, pues las fronteras están cerradas, también, ¿no? Ahora, ¿cuándo solo se va a optar por la definición clínica y vamos a quitar el contacto contacto o antecedente epidemiológico? Es si el paciente tiene una infección respiratoria aguda grave. Cualquier paciente que le llame, por ejemplo, al establecimiento de salud y le diga que tiene infección respiratoria grave, que vamos a ver más adelante los criterios, que en este caso en la alerta epidemiológica le habían colocado como fiebre superior a 38 grados, tos y dificultad respiratoria que requiera hospitalización, independientemente de si ha estado en contacto, si ha estado en residencia o si ha viajado al exterior, este paciente tiene que ser, ya es un caso sospechoso por ser grave y tiene que ser evaluado para una prueba rápida de COVID-19, ¿no? Ahora, ¿qué es un caso confirmado? El caso confirmado es el caso sospechoso que se le hizo una prueba de laboratorio, sea molecular o sea serológica o la rápida, que es la misma, y salga positiva, ¿ya?
Y si hay un caso asintomático, por ejemplo, un personal de salud que ya tenga prueba de laboratorio positiva, cualquiera que sea, también es positivo, ¿ya? Pero lo ideal sería que no tamicen a los pacientes asintomáticos, que hay sí su criterio para tamizar a los asintomáticos. Ya, muy bien. Entonces, el caso descartado va a ser siempre y cuando, por ejemplo, lo que yo les decía acá es, han hecho prueba rápida y le salió negativo y el paciente viene de Lima. Entonces, la prueba, ¿cuándo se va a descartar un caso? Siempre y cuando tenga dos resultados negativos en el caso de prueba rápida y esto tenga diferencia de 7 días entre la primera prueba y la segunda prueba. Ahí recién se descarta. Pues como le dije, incluso si el paciente no tiene síntomas, es bien difícil que la prueba serológica salga positiva. De eso vamos a hablar más adelante. Pero eso es la definición de caso descartado. Ahora, un caso sospechoso, que el primer resultado le salió negativo, como ocurre acá, y luego de eso se le hace una prueba molecular con una diferencia de 3 días, o se le hace dos pruebas más con una diferencia de 7 días, y ambas salen negativas, ahí recién se descarta. Ahí recién se descarta, porque como ustedes saben, una persona con infección respiratoria aguda, pues el antecedente epidemiológico siempre es un confusor, o a veces las personas mienten o no son confiables simplemente, entonces puede ser COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Lamentablemente acá no tenemos los recursos materiales para poder evaluar a todos los pacientes y menos a los asintomáticos. Sería una mala utilización de recursos y eso a nivel de salud pública es perjudicial, pues también tampoco no contamos con muchas pruebas para realizar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer COVID, para desarrollar? En realidad todos estamos en riesgo de hacer COVID-19, pero algunos pueden no desarrollar la enfermedad. Pero los factores de riesgo van a definir si el paciente se va a hacer severo o no, porque es muy diferente una persona joven sin ninguna enfermedad que una persona que tenga más de 60 años, o sea, técnicamente un adulto mayor, con alguna comorbilidad como sea hipertensión arterial, una enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, o algún tratamiento inmunosupresor, ya sea para cáncer, para alguna enfermedad autoinmune, esos pacientes muy probablemente pueden hacer una enfermedad moderada y severa. Y por esa razón se debe hacer a esos pacientes seguimiento para que no se contagien. Y por esa razón hay que disminuir también y eso lo ha hecho el presidente con la cuarentena, para que no contagien las personas que son jóvenes y que no van a desarrollar enfermedad severa a pacientes que sí pueden hacer y de esa manera no saturar la UCI, ¿no? Las UCI y los ventiladores mecánicos. Entonces, es parte del compromiso social y que ustedes eduquen a su población en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma ante un paciente que ya es diagnosticado como caso sospechoso, ya se clasificó como leve, moderado o severo? Bueno, en el caso de los leves, los signos de alarma es el paciente haga sensación de falta de aire o dificultad para respirar, que es equivalente al término llamado disnea, ¿no? Que el paciente en algún momento haga desorientación o confusión, que haga fiebre más de 38 grados, pero que ésta sea persistente y por más de 2 días, que haga dolor en el pecho, un dolor opresivo relacionado básicamente al problema respiratorio, y que tenga coloración azul en los labios, ¿no? Que eso se llama cianosis. Si tiene alguno de estos signos de alarma, el paciente tiene que ir a hacer visita domiciliaria para ver si se puede derivar ya, porque probablemente haga o ya sea un caso moderado y severo, y como vamos a ver en el algoritmo, tiene que ser ya manejado a nivel hospitalario. Muy bien. Entonces, lo que se tiene que hacer luego de haber visto el caso sospechoso es clasificar al paciente en base a su nivel de severidad. Entonces, hay 3 tipos de casos en base a nivel de severidad: el leve, el moderado y el severo, ¿no? Siempre y cuando haya cumplido previamente la definición del caso sospechoso y ya tiene prueba confirmada, ¿no? Muy bien, el caso leve es cualquier persona con infección respiratoria aguda, bueno, caso sospechoso que habíamos hablado antes, que tenga 2 de los siguientes: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre o congestión nasal. 2 de esos y ya se considera un caso leve. Se ha escrito otros síntomas como alteraciones del gusto y del olfato e incluso exantema, que también podría considerarse dentro del caso leve. Como saben, el caso leve no requiere hospitalización. ¿Qué se hace con cualquier caso leve? En todo caso leve se indica en aislamiento domiciliario y se realiza seguimiento. Y lo más importante, pues, es el seguimiento, que puede ser telefónico o puede ser domiciliario, según convenga el algoritmo que vamos a ver más adelante también, ¿no?
En caso leve, sin ningún factor de riesgo, como los que hemos mencionado anteriormente, solo es seguimiento a distancia, puede ser telefónico, ¿no? Si tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, algún adulto mayor, se tiene que hacer seguimiento a distancia y seguimiento presencial. Eso es lo que se hace en un caso leve. En el caso de un caso moderado es cualquier paciente que ya haga dificultad respiratoria. Frecuencia respiratoria más de 22, saturación menos de 95, por eso es muy importante que todos los establecimientos tengan un pulso oxímetro o oxímetro de pulso, o mal llamado saturómetro, para que puedan ver cuánto tiene saturación de oxígeno el paciente. Y eso es un equipo fácilmente de transportar y requiere 2 pilas para que pueda funcionar. Entonces, es importante que el equipo de respuesta rápida que designe tiene que contar con al menos un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno y poder ver si ya tiene saturación menos de 95, el paciente ya es caso moderado. Entonces, también alteración del nivel de conciencia, hipotensión arterial, signos clínicos y radiológicos de neumonía y linfocitos menos de 1000. Este caso moderado, como vamos a ver, y el caso severo requiere hospitalización. La diferencia del caso moderado y el severo, como vamos a ver, es que el caso moderado, usualmente, si es que progresa a caso severo, no requiere que el paciente ingrese a una unidad de cuidados intensivos o que tenga monitoreo seguido en la hospitalización. ¿Ya? Muy bien. El caso severo es cualquier caso que tiene presencia de signos de sepsis o falla respiratoria con 2 o más de los siguientes criterios, que puede ser frecuencia respiratoria más de 22 o en el AGA, presión arterial de CO2 menor de 32, ¿no? Pero lo que destaca acá con la diferencia del caso moderado es que tenga presión arterial sistólica menos de 100 o una presión arterial media menos de 65, que son signos de shock, y que tenga signos de fatiga muscular, que son signos de que la insuficiencia respiratoria ha sido muy avanzada, ¿no? Como aleteo nasal, el uso de musculatura accesoria, el desbalance tóraco-abdominal, ¿no? Este paciente de caso severo sí o sí requiere hospitalización, o sea, tiene que ser llevado al hospital y probablemente ingrese a área de cuidados críticos. Entonces, el criterio de alta de este paciente va a ser en relación a la evaluación clínica individual que va a hacer el médico en el hospital, ¿ya? Y luego del alta, el paciente va a tener que igual hacer seguimiento, se tiene que hacer seguimiento clínico, ¿ya? Y porque va a estar en aislamiento por 14 días más del día que se haya dado de alta. Muy bien. Entonces, habiendo clasificado al caso sospechoso en gravedad en base a leve, moderado, a severo y el destino que va a tener, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a hacer la prueba, alguna prueba de laboratorio, que puede ser la rápida o la molecular? Es en todo caso que cumpla la definición de caso sospechoso. Todo caso sospechoso debería realizarse una prueba rápida. Y todo caso que sea moderado o severo también, ¿no? Como dijimos, ¿no? Y si tienen algún personal de salud con síntomas respiratorios, se tiene que hacer también la prueba rápida, ¿no? Muy bien, para esto, antes de hablar de la prueba, quiero hablar sobre el sistema integrado de COVID-19, el famoso SICOVID. Este SICOVID-19 es una plataforma virtual semejante a la que usamos en LECAL y la de teleorientación, que sirve para poder llenar la ficha que va a reemplazar a la ficha epidemiológica, que es la famosa F100, ¿no? Entonces, este sistema se ha integrado tanto en los call centers como en los establecimientos de primer nivel y los establecimientos de segundo y tercer nivel. Entonces, en los call centers se utiliza la famosa ficha F0, que es una ficha para hacer triaje diferenciado de pacientes por vía telefónica. La ficha F100 y 200 se utiliza en primer nivel. En el primer nivel se utilizan esas fichas porque se va a realizar prueba rápida. Si salga negativa o positiva, se tiene que hacer esta ficha. Y solo se hace la ficha de F300 cuando se va a hacer seguimiento a un caso positivo, como vamos a ver en el algoritmo del SICOVID. Las otras fichas, la 400, 500 y la 600, son para pacientes que han sido hospitalizados. Bueno, la F600 es para pacientes que han sido pacientes para que si han fallecido, esto se va a juntar con el Sistema Nacional de Defunciones, que es el SINADEF. De tal manera que todo esté integrado en un solo sistema informático y se mantenga la vigilancia epidemiológica actualizada. Entonces, ¿cómo se hace, no? En los call centers se hace el famoso F0, que es una ficha que no me han habilitado a mí, por ejemplo, porque yo no trabajo en call center,
pero estos call centers deben pasar para que en el establecimiento se le haga el F100, que es toda persona que se le hace una prueba serológica, se le hace el F100. Si sale negativa o positiva, eso ya depende. Y se le hace F200 si se le va a hacer una prueba de PCR y F300 para una prueba de seguimiento clínico. Acá acaba en realidad lo de primer nivel, porque el traslado de seguimiento hospitalario se hace técnicamente en el hospital, y lo hace el hospital, y el F600 para un fallecido, ¿no? Entonces, este es el algoritmo. Entonces, el número 113, las gerezas que tienen números en call center, los WhatsApp, van a llamar y se hace el F00. Si el caso es sospechoso, se lo deja ahí. Pero si es sospechoso, el sistema lo va a clasificar para que, en base al nivel de riesgo y establecimiento de salud, se le tenga que hacer un F100, ¿no? Entonces, todo paciente que se le va a hacer la prueba rápida, se le hace F100. Si resulta negativo, como yo les dije, no les puede excluir la enfermedad o la infección por el SARS-CoV-2, entonces, si no tiene factores de riesgo, se le hace aislamiento y se le repite visita en 7 días. Si tiene factores de riesgo, se aísla y se debería hacer PCR, pero se le puede repetir la prueba rápida también, ¿no? En caso sea moderado o grave y tenga resultado negativo, de todas maneras el paciente va a tener que ir hospitalizado. Moderado o grave es sinónimo de que el paciente debe ir a un hospital, porque en primer nivel no se puede manejar. Muy bien. El F200, si es que en caso sea positivo, porque tienen que hacerle una prueba molecular, aunque eso depende del algoritmo, y luego se va a pasar a ver si el paciente requiere hospitalización o no. Si el paciente no requiere hospitalización, se va a ver si tiene factores de riesgo, se le hace seguimiento diario telefónico mediante igualito el F300, y si no, se le hace solo seguimiento diario telefónico, ¿no? Lo demás ya es este complemento del hospital. El F400 lo llena el SAMU, y el F500 lo hace el hospital que recibe el caso, y el F600 se hace en caso el paciente fallezca. En el caso de primer nivel solo es habilitado el F100, el F200 y el F300. Hay un tutorial en YouTube bastante cómodo para poder llenar estos formularios. No es muy complicado, incluso acá hayamos llenado algunos. Necesita internet, sí o sí. En caso no se cuente con internet, porque igual el usuario yo les voy a... pueden usar mi usuario, no hay problema. En el caso no se puede seguir, tiene que llenarse la ficha y se tiene que hacer igual la prueba rápida porque después es caso sospechoso y después se tendrá que llenar la ficha F100. Muy bien, entonces ya hablamos del F0, ya hablamos también del F100. Muy bien, entonces las pruebas de laboratorio, como le dije, todo caso sospechoso se tamiza con una prueba rápida, ¿ya? Entonces esta prueba rápida se detecta IgM e IgG, que vamos a hablar más adelante de eso. Si esta prueba rápida sale reactiva o positiva, se hace el aislamiento y el manejo correspondiente en lo que vamos a ver más adelante. Si es no reactiva y es un paciente con caso leve, sin factores de riesgo, se aísla y se tiene que repetir en 7 días una prueba rápida. Porque en esos días puede hacer síntomas y ya puede hacer anticuerpos y podría salir positivo, ¿ya? Ahora, si es un caso moderado o severo, como saben, el paciente va a ir al hospital y ahí le van a hacer su prueba de prueba molecular. Si sale positiva, ya se hará el manejo correspondiente en el hospital. Y si sale negativo, dentro del tiempo, y si se hace 2 pruebas moleculares negativas, entonces el paciente ya queda descartado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el tamizaje para COVID solo se hace en personas asintomáticas que se encuentren en mayor riesgo, como son los trabajadores de salud que hayan participado en atenciones de pacientes con COVID-19 y no hayan utilizado adecuadamente el EPP, o cuando trabaje constantemente en áreas del establecimiento donde se atiendan casos y la prueba se tiene que repetir cada semana hasta que el paciente pues, deje de trabajar en ese lugar, ¿no? Muy bien. Y si ha habido contactos directos con casos ya confirmados en espacios cerrados, o sea, los contactos técnicamente se tiene que hacer también tamizaje, ¿ya? En el caso de los trabajadores de salud, todo trabajador tiene que estar vacunado por influenza y neumococo, y eso vamos a hablar también más adelante. Y a todo trabajador que cumpla con la clasificación clínica se tiene que hacer la prueba rápida. O sea, en general, igual en primer nivel, si es que no hemos estado expuestos, no habría necesidad de hacer la prueba rápida, pues a veces no alcanza el recurso, ¿no? Pero si el trabajador de salud ya tiene síntomas, sí o sí ya tiene que tamizarse, ¿ya?
Si el resultado es positivo, se debe suspender sus labores inmediatamente y comunicar a su empleador, ¿no? Y tiene que notificarse de epidemiología, ¿no? Y se va a hacer la ficha F100 en este caso, ¿no? En caso de los contactos asintomáticos, se va a iniciar cuarentena por 14 días a partir del último día de exposición del caso. Y si es negativo, se va a hacer evaluación individual del caso y se va a determinar la conducta médica correspondiente. Usualmente, si es negativo, no lo descarta. El paciente debe estar en aislamiento por 14 días y dentro de esos 14 días repetirse la prueba rápida otra vez, ya para ver si se puede descartar el caso o no. Muy bien. Entonces, esto es para trabajadores de salud. Como le dije, si es no reactivo, la prueba rápida. Si es no reactivo, se tiene que repetir la prueba rápida cada semana hasta que deje de trabajar, o una prueba rápida a la semana, ¿no? Si ha sido contacto, ¿no? Si es reactivo, por ejemplo, IgM positivo, se tiene que hacer aislamiento domiciliario. Ahora, en los trabajadores, como ustedes saben, el trabajador puede haber, como trabaja con pacientes, puede haber estado expuesto al COVID-19 y no hacer enfermedad. Entonces, en su panel inmunológico le va a salir IgG positivo, pero IgM le va a salir negativo. Entonces, eso significa que ha estado expuesto. Lo único que se va a hacer según el algoritmo es aislamiento por 7 días. Este paciente no está enfermo, pero puede contagiar tal vez porque sí ha sido expuesto. Entonces, se tiene que hacer aislamiento domiciliario por 7 días. O puede estar en el periodo de ventana hasta que haga IgM. Por esa razón se aísla por 7 días y puede hacer síntomas. En caso que se haga IgM positivo, independientemente del IgG, el paciente tiene que ser aislado por 14 días y la prueba rápida se repite a los 14 días. ¿Ya? Ahora, en base a las pruebas de laboratorio que se utilizan en COVID-19, hay dos tipos de pruebas, ¿no? Una, la prueba más conocida, creo, es la prueba molecular, que es la prueba que se inició cuando inició la epidemia acá en el Perú, y es una prueba que necesita un hisopado faríngeo o un hisopado orofaríngeo o mismo esputo, y lo que hace esa prueba, como es una prueba molecular, amplifica los ácidos nucleicos, en este caso el ácido ribonucleico ARN del coronavirus, y lo que va a determinar solo es infección reciente por el coronavirus. Es una prueba bastante específica, entonces, pero como es una prueba que demora en hacer el resultado, hasta incluso 6 días, entonces esta prueba tiene que ser, solo se utiliza en hospitales, ¿no? En cambio, la prueba rápida, que es una prueba que no demora más de 10 minutos en salir los resultados, básicamente determina si ha sido expuesto en el pasado a SARS-CoV. Entonces, esta prueba serológica es una prueba que detecta anticuerpos en el suero, por eso utiliza la sangre como muestra. En esta prueba, lo que se va a hacer es mediante un método que se llama inmunocromatografía, que vamos a ver más adelante, se va a detectar anticuerpos, más no se detecta el virus. O sea, en la prueba molecular se detecta el RNA viral, el ácido ribonucleico del virus, pero en la prueba serológica no. Por esa razón, se reserva la prueba serológica para cuando el paciente probablemente ya esté haciendo anticuerpos, o sea, cuando tenga síntomas y usualmente en el tercer y cuarto día de síntomas, porque si no va a salir negativo, como vamos a ver en las curvas más adelante. Esta prueba es muy económica, es rápida de hacer, pero puede tener falsos negativos. Por esa razón, tiene que tomar ciertas particularidades cuando se va a realizar, ¿ya? Pero como les dije, todo caso sospechoso debe de realizarse la prueba rápida. Muy bien, entonces este es de un artículo también bueno, es de un boletín de la OMS, donde nosotros vemos acá que la curva celeste es desde que nosotros nos infectamos el día 0, va a crecer el título de ácido ribonucleico, que es, que es técnicamente el virus, va a crecer. Por esa razón que un paciente asintomático le puede salir una prueba molecular positiva, porque la prueba molecular puede detectar el RNA viral. En cambio, mira, cuando empiezan a aumentar los anticuerpos, en este caso el primer anticuerpo que aparece es el IgM, que es el anticuerpo de infección aguda, que es el anticuerpo incluso más pesado, recién aparece, mira, del inicio de los síntomas hasta los 7 días según la OMS. Por esa razón, desde el inicio de los síntomas se espera, como acá, 3 o 4 días para recién hacer la prueba serológica para que te pueda salir positiva y pueda ser un poco más sensible esta prueba.
El IgG es una molécula, es un anticuerpo, IgG, que es memoria inmunológica. Por esa razón aparece tardíamente y parece persistente. Pero como los virus RNA no se quedan en el cuerpo, por ejemplo, un resfriado común les puede volver a dar, igualito el coronavirus puede volver a ocurrir en la persona. Entonces, este IgG luego va a disminuir, ¿no? No ocurre como los virus que tienen DNA, ¿no? Por ejemplo, el virus de la varicela, que se queda en el cuerpo y desarrollamos memoria inmunológica, ¿no? En cambio, en el caso de los virus RNA, como el sarampión, el rinovirus, en este caso el coronavirus, no, el título de IgG luego decrece y el paciente se puede volver a infectar y puede volver a hacer la enfermedad. ¿Ya? Por eso es muy importante el aislamiento domiciliario, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, como hemos visto lo de los anticuerpos, la prueba es rápida, la prueba serológica, que es el kit de IgG-IgM, que se puede hacer sangre, suero y plasma, que está en cassette, tiene una sensibilidad de 91%. Quiere decir que el 100% del 100% de que se está haciendo la prueba, se detecta 91%. Es bastante alto, o sea, 9 de cada 10 técnicamente, ¿no? Entonces, esta prueba lo que detecta es IgM e IgA. Como dije, IgM es la inmunoglobulina o el anticuerpo que primero aparece y es el que indica infección activa o infección aguda, mientras que el IgG, que es una molécula más pequeña, que es la que está acá en verde, es la que detecta en memoria inmunológica y aparece tardíamente. Entonces, en esta prueba que vamos a ver más adelante van a ver que hay unas 3 líneas, ¿no? Mediante esta prueba que utiliza un papel de nitrocelulosa, se expone la sangre o el suero y estos anticuerpos que tenemos nosotros en el cuerpo van a ser conjugados o van a ser opsonizados o van a hacer reacción antígeno-anticuerpo con los antígenos que tengamos, con los antígenos que están acá en esta membrana nitrocelulosa y va a pintar en base al anticuerpo, ¿no? Tenemos la línea control, que es para ver si el test ha funcionado, la línea para la inmunoglobulina G y la línea para la inmunoglobulina M, ¿no? Semejante a las pruebas rápidas que han estado haciendo en VIH y en sífilis, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las instrucciones para hacer la prueba, no? Yo creo que lo más útil acá sería que les muestre un video de cómo hacer la prueba rápida, y demora unos 5 minutos. A ver, un momento. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para el uso de las pruebas rápidas en los casos sospechosos de la enfermedad por coronavirus COVID-19, con el objetivo de estandarizar el procesamiento de estas pruebas en el punto de atención. Consideraciones para la protección personal. El personal de salud debe utilizar los equipos de protección personal como mandilón descartable, un par de guantes descartables, respirador Nauch N95, lentes protectores y gorros descartables. Lavar y secar las manos antes de colocar los guantes. Si no dispone de lavatorio, se debe hacer la higiene de manos con alcohol gel. Materiales para el procesamiento de las pruebas rápidas para descarte de la infección por el coronavirus COVID-19. El personal de salud deberá utilizar los siguientes materiales para la obtención de las muestras. Material para la obtención de muestras: alcohol, algodón, lancetas, guantes. Para el procedimiento de la prueba rápida: kit de pruebas rápidas COVID-19, IgM, IgG, dispositivo de prueba o cassette, frasco de diluyente, capilar o pipeta para la toma de muestra, cronómetro, plumón indeleble para rotular los datos del paciente, bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos biocontaminados, campo estéril, caja para desecho de material punzocortantes. La conservación del kit es de 2 a 30 grados centígrados. Si el kit es almacenado en refrigeración, de 2 a 8 grados centígrados. Antes de su uso, esperar aproximadamente de 15 a 30 minutos hasta que alcance temperatura ambiente. Datos clínicos epidemiológicos. El personal de salud que toma la muestra
Recoge los datos de la ficha epidemiológica para rotular el cartucho dispositivo. La ficha para pruebas rápidas con los datos requeridos según el aplicativo móvil. Reconocimiento del empaque del cassette. Verifique la fecha de vencimiento del dispositivo de prueba o cassette. Si la fecha de vencimiento ha expirado, utilice otro kit. Revise el desecante, color blanco. Si el color es diferente, utilice otro dispositivo o cassette. Procedimiento de la prueba. Para la obtención de muestra, se debe seguir los siguientes pasos. Lavado o higiene de manos. Uso del EPP. Obtención de la muestra. Asegurarse del buen rotulado o dispositivo del cassette. Escoger el dedo medio o anular de la mano. Limpiar la yema lateral derecha o izquierda del dedo con un algodón con alcohol. Y esperar que el alcohol se evapore, no soplar. Preparar la lanceta y colocar sobre el área a realizar la punción en el dedo. Presionar la lanceta hacia abajo contra el dedo. No retire la lanceta hasta oír clic. Limpiar la primera gota con un algodón seco y presionar nuevamente el dedo para que se vuelva a formar una nueva gota. Tomar la pipeta dispensadora de muestra o capilar y con el dedo índice presionar y dejar que la sangre suba al capilar de la pipeta dispensadora de la muestra. Y con el dedo índice presionar y dejar que la sangre suba al capilar de la pipeta dispensadora de muestra. Asegurarse que el cargado de muestra sea de 10 microlitros aproximadamente, de acuerdo a la marca que va a usar. Dispense una gota de la sangre extraída en el pozo de muestra según lo indicado en el inserto del kit, procurando no tocar la membrana del pozo de muestra con la pipeta de muestra, aproximadamente 10 microlitros. Añadir las gotas de diluyente de ensayo en el pozo respectivo o en el mismo pozo en posición vertical, de acuerdo a la indicación del inserto de la prueba realizada. 2 gotas. Realice la lectura en 10 o 15 minutos, según la indicación de inserto de la marca usada. Nota. Realizar la lectura antes del tiempo indicado podría dar falsos no reactivos. Y las lecturas después del tiempo indicado podrían dar falsos reactivos. Interpretación de resultados. Reactivo IgM. Se visualiza banda control y banda IgM o banda 1 según marca utilizada. Reactivo IgG. Se visualiza banda control, banda IgG o banda 2. Reactivo IgM e IgG. Se visualizan las 3 bandas. Banda control, banda IgM e IgG o banda 1 y 2. No reactivo. Se visualiza solo la banda control. Inválido. Ausencia de banda control. Solo banda IgM, IgG, banda IgM e IgG o formación de bandas 1 y 2. Todo personal de salud capacitado puede realizar la prueba rápida. Ya, bueno, entonces creo que el video ha estado didáctico. Entonces, y es bien fácil de realizar la prueba rápida. Es como realizar una prueba rápida de VIH o una prueba rápida de sífilis, ¿no? Igualito en cassette, ¿no? Lo importante es que tengan los insumos necesarios y la bioseguridad adecuada, ¿no? La otra es la interpretación de la prueba, que es en el caso de que la prueba siempre sí o sí tiene que tener la línea control, y así salga IgG o IgM se considera ya reactiva. Va a ser no reactiva cuando no salga ni IgG ni IgM, e inválida cuando el control esté ausente o aparezcan estas fallas, ¿no? Lo más importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer la atención de los casos de COVID-19, ¿no? Los casos en los servicios de salud, ¿no? Entonces, nosotros en caso de primer nivel, tenemos que atender los casos leves, pues, ¿no? Si es moderado y severo, tiene que ir al hospital. Y hay que derivarlos, casos moderados y severos, los que tengamos acá, derivarlos al hospital para que tengan atención apropiada, ¿no? Se tiene que comunicar la epidemiología, pues está en vigilancia epidemiológica, y registrarlo en el SICOVID, ¿no? Que ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, en el caso del primer nivel, lo que sí o sí tienen que implementar es un triaje, un sistema de triaje diferenciado. Lo ideal sería en un ambiente aparte o
separado del establecimiento de salud para que puedan hacer, poder clasificar a los pacientes, ¿no? Y luego destinar a los pacientes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como les dije, este es el programa de identificación de los pacientes a distancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es la prueba rápida de IgG o IgM, ¿no? Si sale positivo, es un caso leve, aislamiento y seguimiento. Si es moderado o grave, traslado al establecimiento. Ahora, si es negativo, no exime de que el paciente pueda ser luego positivo o en algún momento desarrollar la enfermedad. Por esa razón, si es un caso leve sin factores de riesgo, igualito se va a aislar, igualito, y la prueba se repite en una semana. Si es con factores de riesgo, se tiene que tomar una prueba molecular, lo ideal, y se tiene que igual aislar y seguimiento. Si es moderado o grave, definitivamente va a ser trasladado y ahí le tomarán la prueba molecular. ¿Ya? Muy bien. En el caso de segundo y tercer nivel, bueno, eso no es relevante ahorita, pero más o menos siguen el mismo algoritmo. Entonces, el tratamiento específico para COVID-19, como dije que es una infección viral, no hay específicamente, no hay evidencia actual de que hubiera alguna cura o una terapia antiviral específica para el COVID-19. Entonces, como el nivel es limitado de evidencia, hay medicamentos que están incluidos dentro del tratamiento, pero no es específico. O sea, no hay la cura ni vacuna exacta del COVID-19. Es importante que lo sepan, ¿no? El tratamiento todavía está en consenso. Como saben, incluso hoy día mismo se ha colocado a la 1 de la tarde aproximadamente una resolución ministerial editando esta misma resolución ministerial. O sea, siempre está en avance. La medicina no es estática y siempre está en avance. Y justamente por esa razón hay que limitarnos a lo que diga la evidencia en el momento que estamos atendiendo a los pacientes y actualizarnos periódicamente. Entonces, estas son las pautas de tratamiento que no son de profilaxis, y las voy a pasar porque no es relevante que lo conozcamos ahorita. Cómo interviene en la replicación del virus, el ingreso, etcétera, pero ahorita no es relevante. Ahora, ha salido esta modificatoria del tratamiento hoy día, justo la resolución 240 salió justo hoy día, sobre el tratamiento agregado a los pacientes con COVID-19. Primero, no se debe administrar antibióticos a menos que se sospeche de una infección bacteriana concomitante. O sea, no hay razón por qué dar antibióticos a una infección viral, ¿no? Que hacen usualmente, erróneamente en realidad, en el primer nivel, ¿no? Solo se administran antivirales en caso se demuestre que hay infección por influenza concomitante, pues hay antivirales para la influenza específicos. Y tratar de evitar los uso de antiinflamatorios, pues los antiinflamatorios, como saben, de alguna forma intervienen en la inmunidad del paciente y pueden hacer que este caso pase desapercibido y pueda progresar a ser severo y nosotros no darnos cuenta de los signos de alarma. Por esa razón se evita usar el uso de antiinflamatorios no esteroideos como sea diclofenaco, ibuprofeno, celecoxib, etc. Entonces, se puede utilizar paracetamol como antipirético, pues este no es un AINE, ¿no? Usualmente la dosis antipirética efectiva en un adulto es de 1000 miligramos, o sea, de 1 gramo técnicamente. Ya no se puede estar utilizando solo 500 miligramos, ¿no? Y hoy día se ha agregado el manejo de la respuesta inflamatoria. Entonces, en pacientes hospitalizados que tengan estos criterios, se le agrega corticoides, se le agrega un anticuerpo monoclonal, anti-IL-6, una interleuquina que interviene en la inflamación, pero ahorita no es relevante, creo, para nosotros mencionarlo. Pero esto es lo que ha salido hoy día. Igualito para los fenómenos tromboembólicos. Como saben, en la infección viral está asociada a formación de coágulos en ciertos lugares. Entonces, si hay factor de riesgo para tromboembolia en casos de COVID-19, se va a utilizar esta anticoagulación profiláctica o terapéutica. Esto sí llama la atención que en casos leves que están en manejo ambulatorio, se puede dar anticoagulación profiláctica si es que hay algunos de los factores de riesgo, como que sea un paciente que no deambula, que sea un paciente obeso mórbido, que sea un paciente, con obesidad, que sea un paciente con una tromboembolia previa, que tenga una trombosis venosa profunda anterior, que tenga cáncer diagnosticado o que tenga algún desorden de la coagulación tipo trombofilia, ¿no? Entonces, eso se va a administrar de acuerdo al peso y ajuste en caso también de falla, si el paciente tiene insuficiencia renal, y se mantiene la anticoagulación hasta que se dé alta clínica del paciente según la indicación del médico y cumplido según el protocolo, ¿no? Entonces, el tratamiento profiláctico, ahora, en el 19 de abril sale una modificatoria de esta misma resolución que estoy exponiendo, y en esta resolución se retiró definitivamente la profilaxis con hidroxicloroquina y acitromicina, que se estaba dando de manera deliberada en varios lugares,
y que, como saben, la hidroxicloroquina tiene un efecto adverso de prolongar el QT en el electrocardiograma y por consiguiente podría hacer paro, una arritmia grave y luego hacer paro cardiorrespiratorio, pues, ¿no? Entonces, no se debe utilizar. No hay ningún estudio suficiente que justifique su recomendación y no debería utilizarse. Tampoco junto con la acitromicina, que es un antibiótico, que como dije, si no hay infección bacteriana demostrada, no hay por qué utilizarla, pues, ¿no? Muy bien. En el caso de la organización de los servicios de salud, lo que tienen que hacer, como les dije en sus servicios, tienen que formar un equipo de respuesta rápida ante un caso, y para eso tienen que tener pruebas rápidas, designar a un paciente que va a tamizar, uno que va a hacer evaluación clínica y uno que va a registrar. Y para eso hay un documento técnico que tienen que leer, les recomiendo. Un equipo de seguimiento clínico que es el que va a hacer las visitas, el seguimiento telefónico a distancia y también va a ser el seguimiento de visita domiciliaria. Y se tiene que dotar de equipo de protección personal a este equipo, ¿no? Además que se tiene que hacer atención en triaje diferenciado de las urgencias. También todos los pacientes respiratorios deben atenderse en un ambiente aparte, evaluar los casos, clasificarlos, tomar la muestra si amerita, indicar el aislamiento y debe anotarse para el seguimiento de los casos, ¿no? El seguimiento y monitoreo de los casos leves y contactos, como ya habíamos hablado, el caso leve, seguimiento telefónico 2 veces al día por 14 días, y si tiene factores de riesgo, se hace seguimiento telefónico igualmente, pero también se hace seguimiento domiciliario, ¿ya? Se está haciendo también seguimiento a los casos de que se han hecho alta hospitalaria y han regresado a su comunidad, o que hayan tenido contactos con los casos leves, ¿ya? Muy bien, el seguimiento clínico a distancia, como han visto, puede hacer con vía telefónica. Más que todo tienen que orientar mantener el higiene respiratoria, que es el uso de la mascarilla, que mantengan su aislamiento domiciliario, explicar los signos de alarma y tener un número telefónico por si los presenta. Pero este seguimiento debe ser cada 24 horas, ¿no? A distancia. El presencial se puede hacer cada 72 horas si tiene factores de riesgo, o si la evolución clínica del paciente se deteriora y lo necesita, ¿no? Y se tiene que dar el equipo de protección personal al personal que va a realizar esto, ¿no? Entonces, en el caso de la comunidad, como saben, hay puntos críticos de transmisión y por esa razón, y eso vamos a ver en la parte de prevención, esto de acá se han suspendido sus actividades y en la comunidad se ha decretado la cuarentena o aislamiento domiciliario en las personas, para que en la comunidad no se esté diseminando, además del uso de la mascarilla en las personas que están en la comunidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención y control que vamos a hacer en la comunidad? Primero, el distanciamiento social, o sea, 1 metro de distancia con otros individuos, ¿no? Como han visto mencionado, ¿no? La OMS recomienda 2 metros, ¿no? Pero acá la norma, el documento técnico recomienda 1 metro de distancia, ¿no? Se tiene que hacer relivado de manos de forma frecuente con agua y jabón o con una loción a base de alcohol, de preferencia mayor a 70%. Se tiene que practicar la higiene respiratoria y etiqueta de la tos, al toser y estornudar, ¿ya? Es obligatorio el uso de mascarilla, pero mascarilla quirúrgica, no respirador, en vías de uso público. Si las personas van a salir, tienen que usar mascarilla, ¿ya? El uso de guantes no ha sido demostrado, pues el uso de guantes es un fomite que traslada a veces el virus y no es necesario que lo utilicen, ¿no? Bueno, al menos en la normativa acá no dice eso, no hay razón o motivo por qué utilizarlo, ¿no? Incluso también tiene evidencia, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta lo publicado. La mascarilla quirúrgica, descartable, cambiarla diariamente si es posible, si se encuentra visiblemente sucia. Para retirarla, pues tienen que desatar los lazos posteriores y realizar el lavado de manos luego de eliminar la mascarilla, ¿no? Y de ser posible, eliminarlo en ambiente separado, ¿no? El uso de respiradores tipo N95 equivalente como el FFP2 no está recomendado para la comunidad. Si bien es cierto, podría ser beneficioso, pues impide, entre comillas, la adquisición, pues filtra las partículas. Este recurso ahorita está manejado técnicamente por los personales de salud, pues ellos son los que tienen contacto técnicamente con el COVID-19, pues, ¿no? Ahora, se tiene que vacunar a personas contra neumococo, pues una infección por neumonía en un paciente con COVID-19 puede ser potencialmente mortal, e influenza en personas con riesgo, con factores de riesgo, que es lo que mencionamos al inicio de la presentación, ¿ya? Muy bien, entonces lo que tienen que hacer es su triaje diferenciado y implementación también de la teleconsulta que estamos haciendo nosotros. ¿Qué se va a atender
en el establecimiento de salud, necesidades de salud como anemias de nutrición, enfermedades no transmisibles, como el control de estas, ¿no? Que son básicamente factores de riesgo, ¿no? Es lo que se va a mantener, ¿no? Es lo único que se podría hacer en el caso del triaje no COVID-19, ¿no? Si es paciente con síntomas respiratorios, tiene que atenderse definitivamente en el triaje diferenciado, ¿no? Muy bien, ahora para lo del triaje diferenciado o los ambientes, se puede ser cualquier módulo externo, como hemos hecho acá en el establecimiento, que hemos habilitado un módulo externo al establecimiento de salud, o se puede ser incluso dentro del establecimiento un ambiente separado, ¿no? Para poder hacer el triaje diferenciado, ¿no? En el caso de los contactos, se tienen que ver si los contactos o las personas que están viniendo y que puede ser casos sospechosos que no tengan domicilio, se puede coordinar con la municipalidad para que les habiliten un establecimiento o un lugar donde puedan ser acondicionados para que estos estén durante su cuarentena de 14 días. El equipo de protección personal recomendado, bueno, esto ha sido cambiado hoy día, pero se puede utilizar todavía. Un paciente que tiene síntomas sí o sí tiene que utilizar una mascarilla quirúrgica. El personal administrativo va a utilizar su mismo uniforme de trabajo que ha utilizado siempre y la mascarilla quirúrgica descartable, ¿no? Y el personal que atiende en áreas de atención de COVID va a tener que utilizar el gorro descartable, el respirador N95, lentes protectores con ventosa, mandilón descartable y guantes de látex descartable. Solo donde hay áreas donde se generarían aerosoles, por ejemplo, en la emergencia, se agrega la máscara y el traje especial tipo mameluco, ¿ya? Ahora, esto es lo que ha salido hoy día, también junto con la otra directiva, que es la Resolución Ministerial 239, que es la lineamientos para la vigilancia de salud en los trabajadores con riesgo de exposición. Ahí son 7 lineamientos que sería bueno que lo lean, porque incluso habla sobre los pacientes con factores de riesgo, perdón, el personal que tiene factores de riesgo y cómo regresarían o se reincorporaría al centro de trabajo o si han estado infectados. El primero es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Como saben, imagino que están haciendo, es la limpieza y desinfección diaria de sus centros de trabajo, del lugar de trabajo. La evaluación o la condición de salud del trabajador cuando va a regresar, y eso vamos a hablar después. El lavado y desinfección de manos es obligatorio, así el paciente utilice guantes. Incluso previamente el uso de guantes deberían lavarse las manos, como indica la OMS. Sensibilización de la prevención del contagio, o sea, la utilización del EPP es necesario, o sea, tienen que utilizarlo en base a lo que se ha mencionado. Las medidas de prevención de aplicación colectiva que tienen que utilizar cuando están saliendo o incluso educar a las personas. Las medidas de protección personal básicas y la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de COVID-19, que eso se hace con la prueba rápida al paciente que tenga síntomas, básicamente, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones para el regreso o reincorporación al trabajo justamente de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Entonces, cualquiera de estos personales, eso está en la directiva que ha salido justamente hoy día, personal que tenga más de 60 años, que tenga hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, obesidad, asma o una enfermedad respiratoria crónica como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar intersticial difusa, insuficiencia renal crónica, enfermedad o un tratamiento inmunosupresor. Todos esos pacientes se tienen que mantener su cuarentena domiciliaria según lo establezca la normatividad correspondiente, que es la 193, que está vigente todavía, ¿no? Y el profesional va a terminar el seguimiento clínico que corresponda, ¿no? Usualmente los 14 días que incluso dice la misma guía, ¿no? Y según el médico ocupacional centro de trabajo, determinar la reincorporación y regreso al trabajo en base a los síntomas y en base también a la valoración de la prueba rápida que se hizo mediante el algoritmo anterior que se ha mencionado, ¿ya? Este es el nuevo equipo de protección personal. Actualmente, bueno, hoy día recién ha salido el riesgo. Hay 4 categorías en base al riesgo y en base al equipo de protección que deberían utilizar en base al riesgo. Eso les invito a leerlo, ¿no? Pero pueden utilizar igual de tal manera el equipo de protección personal que le está brindando su establecimiento de salud en base al cuadro que les mencioné acá. Entonces, con este cuadro pueden utilizar el equipo de protección personal que es necesario que deben utilizar. Muy bien, este es el equipo de protección personal, el mandil, algunos de la pechera, el respirador o superior N95 mejor, los lentes, el calzado apropiado, que tiene que ser cerrado, como ya saben, los guantes protectores o los guantes de limpieza en caso de personal de limpieza, ¿no? Si es que contaran, ¿no? Estas son las instrucciones que le voy a dejar de cómo utilizar o colocarse y cómo retirarse el equipo de protección personal para poder limitar la contaminación cuando atendemos pacientes. Para la reutilización del equipo N95, la recomendación es que
como este respirador escasea, entonces no se puede descartar diariamente. Entonces lo ideal es que lo utilicen máximo 3 o 4 días y luego ya lo descarten cuando el filtro ya no va a ser funcional. Lo ideal es que lo guarden en un receptorio que puede ser un tupper de plástico y que lo utilicen para poder colocárselo, y cuando lo retiren lo vuelven a colocar. Y ese respirador lo guardan y y al día siguiente se lo vuelven a colocar. Y así lo van a reutilizar y le van a dar mayor vida útil al respirador N95. Bueno, como saben, los pacientes moderados severos se tienen que referir a hospitales. Actualmente esto ya no rige, esto de los hospitales no COVID y COVID no existe. En realidad todos los hospitales tienen que tener un área diferenciada para COVID-19, pero se tiene que contar ya un hospital en el cual tienen que recibir los pacientes en caso sea COVID-19, sobre todo en los más cercanos, ¿no? Muy bien. En el caso de las poblaciones cerradas, que acá no tenemos mucho, es en caso de albergues o establecimientos penitenciarios que en primer nivel casi nosotros no vemos, es importante el uso obligatorio de mascarilla, implementar triaje diferenciado en los pacientes, limitar el ingreso de visitas y en caso cuando haya ya casos, suspender el ingreso de visitas y notificar inmediatamente, ¿no? Como está ocurriendo en los penales de Lima, ¿no? Muy bien, en las poblaciones originarias dispersas, como han visto, está habiendo migración de personas, incluso a pie, por a sus lugares de destino, ¿no? Lo ideal y como medida de prevención se recomienda es el autoaislamiento de las comunidades. O sea, las municipalidades deben decretar de que las comunidades tienen que estar autoaisladas y solo deben entrar y salir las personas que están autorizadas. De tal manera que así no podemos permitir el ingreso de casos, si es que fuera, ¿no? Cualquier caso de infección respiratoria probable se tiene que aislar evitando su ingreso. Ya por esa razón, las comunidades deberían estar aisladas, ¿no? Se promueve el distanciamiento social, el lavado de manos, la entrega periódica de mascarillas según sea necesario y la entrega de soluciones de hipoclorito de sodio como lejía. Ahora, no se debe usar la fumigación a cuerpo completo de las personas con lejía, pues esto puede ser irritante y no ha demostrado de alguna manera que disminuya el contagio, ¿no? Y fortalecer el sistema de vigilancia de casos, ¿no? Sobre todo la vigilancia activa y la vigilancia centinela. Las medidas de control que va a hacer es, si los pacientes ingresan, aislarlo en lugares distantes, hablar con la municipalidad para que se pueda implementar un lugar distante donde se pueda aislar a las personas. En el caso de sospechosos y contactos, el aislamiento de todos los sospechosos y contactos se va a realizar por 14 días y la prueba rápida que se haya hecho en caso de ser negativa se repite a la semana. Como les dije, la prueba negativa no va a decir que el paciente va a ser que no tenga enfermedad. No es el examen GOL estándar para determinar si tiene enfermedad o no, también depende en qué momento se haya evaluado, como les dije. En el caso de personal de salud externo que está retornando, se tiene que hacer tamizaje en 2 oportunidades, como dijimos en un inicio, ¿no? Esto es lo último ya que voy a exponer. En el caso de manejo de cadáveres, sí o sí tienen que hacer un equipo humanitario para manejo de cadáveres en caso de COVID-19 positivo. Si el paciente ha fallecido y era COVID-19 y ha fallecido en el domicilio o las vías públicas, el familiar se va a comunicar con la Policía Nacional y esto va a comunicar a el establecimiento de salud para que se pueda acercar y pueda darle manejo en este caso, ¿no? Si se evalúa en caso de que sea una muerte de causa externa o acto criminal, se tiene que hablar al Ministerio Público para que se encargue del cadáver, ¿ya? Si es una causa natural ya determinada, se tiene que hacer el equipo humanitario, que ya deben tener los establecimientos, y tienen que comunicar a las autoridades, sobre todo a la policía y al Ministerio Público, para que puedan gestionar su manejo, ¿no? El médico de la autoridad sanitaria va a certificar la defunción, y tienen que hacer una bolsa hermética para el fallecimiento, ¿no? En caso de la funeraria, se tiene que retirar o trasladar del servicio funerario y en todos los casos no se va a realizar ceremonia de velatorio o sepelio, ¿no? Si el fallecimiento ocurre en un establecimiento de salud, bueno, como nosotros no tenemos hospitalización, pues somos primer nivel, el médico tratante en ese caso del establecimiento de salud donde se haya referido, tiene que realizar el certificado de función y soporte a la familia y colocar el cadáver igual dentro de la bolsa hermética y no abrir por ningún motivo. Se rocía la bolsa con hipoclorito de sodio al 0.5%, se lejía y se traslada el cadáver por funeraria y se debe cremar. En realidad se debería cremar. Eso lo han modificado ahora en el nuevo, modificación de la resolución ministerial 87. Muy bien. Bueno, este es el registro GIS, que creo que les puede, lo pueden revisar más adelante.
Y bueno, como saben, esta conducción técnico-normativa, esto se va actualizando constantemente por el Ministerio de Salud y por los organismos que le estén apoyando, y por esa razón es importante que se mantengan actualizados, ¿no? Ahora, el financiamiento es todo básicamente en base al CIS y las otras IAFAS que tienen públicas o privadas para la atención de COVID-19, pues es una emergencia sanitaria, ¿no? Es un problema de salud pública. Bueno, en caso de que ustedes quieran acceder, porque es lo que me han preguntado, de autor, ¿de dónde saco las normas? ¿No? Pueden ingresar a este link, que es del gobierno del Perú. En este link pueden acceder a toda la normativa sobre coronavirus que ha sido publicada, ¿no? Tanto con su resolución ministerial y su publicación en el diario El Peruano, ¿no? En el caso de las alertas epidemiológicas se publican en la página del Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Perú, y periódicamente. La última es la 15, que les puedo brindar, o en la misma página la pueden descargar también. Y les recomiendo que sigan las presentaciones del Telesalud del Perú, que se están haciendo 3 a 4 veces por semana incluso, de varias actividades para que puedan capacitarse a distancia mediante el canal de Telesalud del MINSA, que se encuentra acá en este link del YouTube. Bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado. Si desean hacerme alguna pregunta, háganlo por el chat. Y bueno, creo que acá sí había una pregunta. Bueno, la única pregunta creo que es la licenciada Maricelida, que dice que si el virus atraviesa la barrera placentaria. Bueno, se ha escrito casos de que el virus puede haber infección perinatal, pero todavía no se ha investigado completamente eso, ¿no? En todo caso, para una gestante que ya tiene diagnóstico por COVID-19 tiene que referir al hospital, porque como al recién nacido no se le puede realizar una prueba rápida, pues que obtiene anticuerpos de la madre y puede salir un falso positivo. Y se tiene que hacer prueba molecular que no se está haciendo a nivel comunitario, ¿ya? Creo que no hay otra pregunta, bueno, no han dicho nada más. Les agradezco a todos. Igual está grabando la charla para darle a la microred, a las personas que no hayan podido, ya que no cuentan con conexión a internet, etcétera. Bueno, gracias.